Y ya saben que esta semana nos estamos fijando en el cáncer de mama porque mañana se conmemora, se celebra en todo el mundo el Día Mundial de esta enfermedad y el momento en el que una mujer recibe ese diagnóstico es uno de los más duros de su vida, como se podrán imaginar. Eso pues impacta en su salud física, también en su salud mental. Además, el tratamiento, que suele ser agresivo, tampoco ayuda y por eso la atención psicológica es muy importante antes, durante y después, sobre todo durante y después. Nos acompaña Alexandra Nedu, que es psicooncóloga de Ámate. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, ¿cómo se puede ayudar a una mujer que esté atravesando por esa situación? Es una etapa bastante complicada y como tú bien decías antes, desde el momento del diagnóstico, pasando por los tratamientos, incluso lo que llamamos normalizaciones, que qué es la normalización después de un proceso oncológico, ¿no? Pasan por diferentes fases donde hay miedo, incertidumbre, tristeza. Hay muchas incógnitas que tienen que resolver por el camino desde el momento del diagnóstico, luego cómo voy a pasar, cómo voy a superar los tratamientos, me voy a volver a reincorporar al trabajo, me van a dar una incapacidad, un grado de discapacidad. Surgen numerosas emociones que se ven desbordadas normalmente a la hora de gestionarlas y ahí es donde nosotras intervenimos para acompañar a lo largo de todo el proceso, cómo comunicar a los hijos, si tienen hijos, el proceso de la enfermedad, sobre todo si son niños pequeños, algo que más nos demandan las pacientes, cómo hablar con las parejas. Claro. ¿Y qué es lo más difícil de encajar por ellas? Normalmente el momento de los tratamientos, cuando pasan por una quimioterapia, la pérdida del cabello, si se les va a realizar una mastectomía, es decir, una operación en donde se quita toda la mama es símbolo de feminidad. Entonces es un órgano que pierden, importantísimo, y suelen reaccionar de manera bastante negativa, ¿no? Es un duelo al fin y al cabo porque es una pérdida de una parte importantísima del cuerpo. Claro, por suerte la ciencia, también la estética, los tratamientos pueden ayudar a que se vean mejor, ¿verdad? En esos momentos de pérdida de cabello, de pérdida de las uñas, momento en el que pues físicamente ya no es la que era, ¿no? Durante ese proceso, por lo menos. ¿Cómo les ayuda ese apoyo? Además del psicológico, también en Ámate, por ejemplo, cuentan con esa parte estética. Nos hablabas también incluso del tema de la reconstrucción de la mama, que a veces puede llevarse a cabo. Efectivamente, en Ámate tenemos el servicio de estética oncológica, en donde sobre todo se les trata respecto a las uñas, que las uñas se suelen poner negras durante el tratamiento, se les asesora sobre cómo colocarse un pañuelo, hay una compañera de micropigmentación que pasada la reconstrucción pues se reconstruye el pezón, la areola, para que se sientan lo más completas posible y llegar a esa normalización que comentábamos antes, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana, por ejemplo, les debe atender un psicólogo, una psicóloga como tú, para que ellas pues traten de sentirse mejor? Cuando llegan en el momento del diagnóstico, solemos atender una vez a la semana, porque al principio surgen muchas incógnitas, hay muchas pruebas, tienen que ver qué tratamientos se les van a dar, entonces normalmente atendemos una vez a la semana y ya una vez que están en tratamientos atendemos cada 2 semanas porque ellas necesitan más tiempo para recuperarse, sobre todo si están en tratamiento, ¿no? Nos hablabas de ese momento difícil en el que ellas están preocupadas por cómo notificárselo a sus hijos, a su familia, y hay un dato preocupante que habla de que en torno al 24% de las pacientes son abandonadas por sus parejas. Exacto, es algo que vemos en terapia, lo lamentamos mucho cuando lo vemos, ¿no? Porque aparte de pasar por un proceso oncológico, enfrentarse a una separación en ese momento no es nada fácil, pero suele ocurrir, ahí es cuando se ve si la pareja es estable y sobreviven a esa adversidad o no, y normalmente hay muchos problemas de comunicación durante el proceso oncológico y suelen surgir bastantes conflictos en la pareja.
E intentamos atender siempre a las parejas de las pacientes también, sobre todo darles pautas sobre cómo comunicarse con ellas, preguntarles qué necesitan. Las parejas suelen dar por hecho lo que necesitan en el proceso oncológico y no preguntan. Y muchas veces o se sienten abandonadas o se sienten sobreprotegidas, todo lo contrario. Y me suelen decir en consulta cosas como, es que no me dejan hacer nada, me quiero levantar y quiero ir a por un vaso de agua y no me dejan, yo puedo hacer cosas todavía, no he perdido mi autonomía, que además es otra de las cosas que tienen mucho miedo de perder en ese momento porque su vida cambia, no pueden ir al trabajo. Y además algunas de ellas después también les cuesta reinsertarse, ¿verdad?, en el ámbito laboral. Algunas terminan perdiendo su empleo, es un aspecto también que ustedes deben abordar. Efectivamente, suelen ser bajas largas debido a los tratamientos normalmente. Entonces una persona que está de baja entre 1 y 2 años aproximadamente se tiene que reincorporar al trabajo en una jornada tal vez de 8 horas que cuesta. Muchas veces no pueden seguir haciendo el mismo trabajo, sobre todo si es un trabajo físico que conlleva esfuerzo, si han desarrollado un linfedema. Y es otro momento donde suele haber gran ansiedad. El cómo me vuelvo a reincorporar al trabajo. Surgen muchos miedos, si voy a ser capaz, no voy a ser capaz de hacerlo. Hablabas de las parejas, pero me gustaría preguntarte también por el entorno de la paciente, ¿no? Amigos, resto de familia, que a veces quieren ayudar y no saben cómo, de qué manera pueden hacerlo acertadamente. Es complicado porque depende de cada situación familiar, pero yo lo que normalmente recomiendo, sobre todo cuando los familiares o los amigos se me sientan en consulta o me preguntan qué pueden hacer, simplemente estar ahí y preguntar qué necesitas. Lo que te comentaba antes, no dar por hecho lo que necesitan las pacientes o no comentar cosas como por ejemplo, estás estupenda, te veo bien, eres una guerrera, tú puedes, porque es verdad que son palabras de ánimo, pero frases como eres una guerrera, eres muy valiente, implican lucha y las pacientes muchas veces me lo dicen en consulta, es que yo no quiero ver este proceso como una lucha, es que yo no he elegido ir a la guerra y sé que los demás me quieren consolar, pero son palabras vacías, dicen no me hacen bien. O que me digan, es que tú eres fuerte, tú puedes con esto. Hay días en los que me siento fuerte y hay días en los que me siento más débil. También quiero que me lo permitan. Entonces preguntar en cada momento qué necesitas y simplemente acompañar emocionalmente. Sí, porque es verdad que a veces nos sale, ¿no? Hacer referencia a esa fortaleza, a ese tú puedes. Ayer precisamente teníamos aquí en Buenos Días Canarias una paciente que nos contaba, es que no quiero que se hable de lucha, precisamente justo lo que nos estás diciendo tú ahora también, ¿no? Efectivamente. Y con los hijos, ¿cómo se trabaja con ellos? ¿Qué mensaje se les da? Porque es una de las partes que más miedo tienen ellas, ¿no? Una paciente que se le ha diagnosticado cáncer de mama es, a lo mejor dejo a mis hijos solos, ese miedo es real. Efectivamente, el miedo a la muerte es lo primero que se activa. Y de hecho, 1 de cada 4 mujeres que pasan por este proceso suelen desembocar en una enfermedad mental, ¿no? La enfermedad es el detonante que hace que desemboquen en una enfermedad mental de tipo afectivo, como puede ser una depresión, un trastorno por ansiedad. Y lo que me comentabas, que me estoy desviando del tema respecto a los hijos. Normalmente trabajamos con ellas para que sean ellas y sus maridos, sus mujeres, las que hablen con los hijos, sobre todo si son menores, que intenten normalizar la situación, sobre todo cuanto más pequeños los hijos, que intenten normalizar en la medida de lo posible, explicarles en todo momento qué es lo que va a pasar, porque los niños, aunque sean pequeños, saben que está pasando algo malo, necesitan tener la información, si no se van a imaginar lo que sean y tienen 10 veces más imaginación que nosotros los adultos. Y en caso de que sean adolescentes, pues lo mismo y sin ocultarles nada, porque eso va a crear un entorno de confianza en la familia, ¿no? Pues Alexandra Nedus, oncóloga de Ámate, nos quedamos con ese mensaje, ese ofrecer nuestra ayuda a las personas, las mujeres que estén atravesando por esa situación y que sean ellas, ¿no?, las que nos guíen, las que nos digan lo que necesitan en cada momento, sobre todo no aludir a esa lucha, sino el proceso en el que ellas también pueden permitirse sufrir y estar flojitas en determinados momentos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Buenos días.